Muy bien, bienvenidos a todos de nuevo a un nuevo episodio de la serie Superando Desafíos Actuales. Hoy vamos a seguir hablando sobre cómo poder manejar estos tiempos de crisis, qué es lo que ha pasado con algunas personas durante este último año y medio y cómo estas personas han encontrado soluciones a retos, a problemas, a desafíos que han tenido en sus vidas. Hoy vamos a tener aquí Marian Pérez. Marian Pérez es la co-creadora de la Academia Casiopea y se ocupa de terapia holística como mentora para mujeres que desean despertar el femenino. Bueno, lo que vamos a hacer hoy con Marian es justamente seguir hablando de estos retos y ella nos va a mostrar uno de los retos que ella tuvo durante este último año y medio y nos va a compartir su solución. Bueno, entonces bienvenida Marian, es un placer tenerte aquí, es un placer tener una mentora como tú que está ayudando muchísimas mujeres. A ver si hoy nos das mucha inspiración para ver cómo superar retos que pueden ser similares a los tuyos. Buenos días, Marian. Hola, buenos días, Marta. Muchas gracias por tu invitación. Sabes que yo estoy feliz y encantada de poder estar aquí contigo y tener esta entrevista maravillosa de tu parte. ¿Cómo superé los retos en este último año y medio? ¡Wow! Pues la verdad es que como cualquier otra persona que se ve metida en un cambio social, económico, mundial y personal en el que todos nos hemos visto abocados, ¿no? En estos últimos tiempos, en estos últimos meses. ¿Cómo lo superé yo personalmente? Pues yo tengo la gran suerte, por decirlo así, que tengo un entrenamiento, por así decirlo, espiritual, pero eso no quita para caer también en las necesidades, las vulnerabilidades, los miedos de todas las personas que hemos pasado momentos delicados, ¿no? Y pues mi reto mayor era cómo gestiono la convivencia con mi familia, que en esos momentos estaba con mi hija, casi pre o ya post adolescente de 24 años, mi marido, mi hijo que ya vivía afuera, yo, mi trabajo que se paró radicalmente, porque aunque yo estaba ya moviendo mi trabajo online desde hacía 4 o 5 años, hacía muchos trabajos presenciales. Claro, cuando vino todo ese encierro que para mí fue una maravilla, porque yo lo viví desde el lado del retiro personal, porque para mí no fue costoso en cuanto yo ya estaba ejercitando mi trabajo desde la plataforma online, era mucho más trabajo, pero mucho más trabajo desde mi casa que yo ya lo estaba haciendo después. Pero todo eso se paró también porque fue un parón generalizado. Entonces, claro, yo sentía que esos momentos, gestionar ese encierro en casa con la familia, tenía que ser de una forma diferente a como lo estábamos haciendo todos, ¿no? Entonces, claro que salieron discusiones, claro que salieron conflictos, claro que salieron miedos y sobre todo en mi caso, el miedo más fuerte fue el económico, porque la economía en mi casa se paró completamente. Los cursos online se pararon, la situación de mi marido se paró, encima se añadió el despido de mi hijo del trabajo, teníamos que ayudarle extra y con ingresos que no entraban ni aparecían. Y claro, la espiritualidad se queda flotando en el aire, o sea, dices, no vivo de la espiritualidad, ¿no? Claro. Solo exclusivamente. Tengo que vivir de lo que ya he generado durante este tiempo, pero que ahora no fluye. Y eso se añade, pues eso, ese parón y ese conflicto familiar, que para mí fue momentos difíciles. La verdad es que, Marta, muy difíciles. Y dices, bueno, pues me agarro a la meditación, sí, me agarro a mi fondo pues espiritual, me agarro a lo que yo estoy haciendo, pero wow, pero no hay dinero, o sea, no hay ingresos. Claro, y si tú pudieras decir cuál fue la o las emociones que te acompañaron al principio, ¿no? No, antes de la solución, antes que tú aplicaras una solución.
¿Cuál o cuáles emociones puedes decir que puedes haber tenido en ese principio? Más que las emociones, la necesidad, bueno, sí, la necesidad pues de que siguiera todo como estaba, es decir, de reinventarte y la necesidad de salir adelante en algo en el que te has frenado de repente. Entonces, la necesidad, por ejemplo, bueno, yo la verdad es que la necesidad de crecimiento sí que la tenía, puesto que al trabajar en online y seguir haciendo mis cursos y mis talleres y mis mentorizaciones online, pues bueno, aunque habían bajado, mi ventana al mundo estaba abierta, no se cerró del todo. Pero yo conecté mucho con la inseguridad de protección a mi familia, ¿no? Mm. De cómo puedo seguir protegiendo a mis hijos y no tener lo que ya teníamos, puesto que, bueno, pues los tiempos cambiaron, pero sí vivir y darles sus necesidades más básicas, ¿no? Es decir, poder seguir viviendo en una vivienda, poder seguir alimentándote con alimentos normales, a poder vivir. Entonces, ese sentimiento de supervivencia dentro de un caos mundial era muy fuerte, ¿no? Entonces, para mí fue eso más, ¿no? Esos tiempos en los que era tanta la incertidumbre y sobre todo el miedo al futuro bueno, miedo de decir, ¿y qué pasará? ¿Y cómo acabará todo esto? Porque cuando han sucedido crisis en mi vida, prácticamente ya sabía un poco por dónde tirar, pero claro, cuando hay una crisis global, cuando hay unos tiempos tan inestables, pues es difícil el miedo ese a la supervivencia y al que dirán. Yo por suerte, esto lo viví como un retiro. O sea, cuando pasé los primeros momentos de decir, wow, ¿esto qué es? Y todo lo que se añadió, como te digo yo, los conflictos y a lo mejor pues esas situaciones económicas de lo que te he comentado de mi hijo y de mi marido, etcétera, etcétera, superando ya eso, yo lo quise vivir como un retiro. Yo efectivamente nos juntamos, la familia, y dijimos, vale, esto es así, esto es algo impuesto, pero vamos a hacer que eso que es impuesto lo vivamos de la mejor manera. Entonces, vamos a distribuirnos el día. Vamos a tener tiempo en los que no nos vamos a ver en la casa, pero va a haber tiempo en los que sí que va a haber calidad de relación, ¿no? Entonces, separamos nuestro día de 24 horas en tiempos en común, en tiempos en los que estábamos separados en la casa. Tengo suerte de que nos podemos separar en un jardincito, pues salir al jardín. O sea, y luego hay otro momento en el de convivir, jugar, hablar, meditar y demás. Y recuerdo que en esos momentos de crisis, incluso hacer cosas con mi hija, con mi marido, que nunca o muy pocas veces las hemos hecho, como es el meditar, ¿no? Juntos, o sea, el hacer ejercicios de entrar dentro de nosotros mismos en silencio, con una música, con un método, como tú eres la gran maestra del mindfulness, pues, y luego, bueno, pues a mí me gusta estar en mi casa. Yo ese encierro no lo viví como un encierro, con lo cual el hecho de que yo estaba haciendo un retiro o llevándolo a tener un retiro me ayudó muchísimo, pues, a muchas cosas, en concreto a escribir mi segundo libro. Entonces, todo fue muy como muy canal, ¿no? Y estaba muy conectada también con mi propio silencio, que no lo viví como algo impuesto, pero que ya una vez que lo supe, lo supimos entender, para mí me sirvió de esa manera. Yo lo llevé como para canalizarlo, como decir, vale, ok, ¿dónde me habéis puesto ahora para trabajar quietita en mi despacho y a escribir? Pues a escribir. Y ahí aparecieron durante este año y medio atrás, han aparecido cosas bellísimas que se han ido canalizando, se han ido escribiendo, se han ido estructurando y que ya han visto algunas la luz, ¿no? Y estoy feliz. Y entonces, para hacer más o menos una, digamos, para poner puntos, ¿no? Lo que podemos decir es que aunque tú tengas todo un, digamos,
por tu profesión, por el trabajo que haces, tú tienes tus herramientas para poder manejar estas cosas, pero no por eso tú no has sentido emociones igualmente negativas, ¿no? Emociones que igualmente te pueden haber de alguna manera eh, influenciado durante el día a día, como tú has dicho, ¿no? Como miedos o incertidumbre al futuro, todas estas cosas, ¿no? Pero entonces a ese punto, ¿qué es lo que has hecho? Por lo que yo he entendido, te has parado un momento y has dicho, ok, me retiro, o sea, acepto lo que está pasando, ¿no? Porque hay una parte de aceptación, ¿no? Tenemos que estar en casa, no podemos salir, entonces lo que hacemos es aceptar la situación tal y como es y veo cómo hacer algo productivo, cómo puedo sacar provecho de esto, de qué manera lo puedo ver positivo. Pero como tú me has contado también, en tu misma casa hubo también algo distinto. O sea, tú eras así, pero tu marido no. ¿Quieres contarnos cuál era la actitud de tu marido? Porque tal vez puede haber gente que tal vez ha tenido esa manera, ¿no? Sí, De sí, sí, sí. reaccionar. Y entonces ahí vemos la diferencia, ¿no? Uno hace de una manera y otro hace de otra manera, pero al fin y al cabo, de alguna manera va a tener que aceptar las cosas, ¿no? Claro, 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 wow. Eso has tocado un tema increíble porque somos completamente diferentes. Mi marido es diferente en muchos aspectos que yo y sobre todo en esto de lo que decíamos de aceptar estar encerrado, por así decirlo, en una casa durante tantas horas, ¿no? Mi marido es todo lo contrario. Mi marido se estaba preparando para hacer por segunda vez el Camino de Santiago desde Francia hasta La Coruña, ¿no? Y claro, justo en esos momentos ya no se podía hacer, ¿no? Entonces se hizo el Camino de Santiago subiéndole desde el ático hasta la bodega y él mismo dijo, ok, me pongo todo la vestidura de lo que es el Camino de Santiago y me hago el Camino de Santiago de esta manera. Yo no sé si fue lo mejor para entrenar, pero sí para entrenar su corazón, su alma y sus miedos también y bueno, y su actividad, ¿no? Que necesitaba esa actividad. Él gestionó él así. Entonces, pues bueno, él pues hacía eso, yo me encerraba en mi ático, ¿no? Y escribía, ¿no? Y para mí el escribir lo que me venía en un papel, pues para mí era liberador. Pero sí, sí, para él eran unas luchas increíbles porque mm, pues no podía salir, ¿no? No podía hacer su entrenamiento físico, no podía andar al aire libre, no podía hacer ciertas cosas que, bueno, pues que para ellos son vitales los deportistas, ¿no? Entonces, claro, él gestionó eso así y eso se añadía también a mi hija que no lo entendía y que no quería que lo hiciera así, porque además mi hija es entrenador físico y decía, papá, esto es un error, pero no lo hagas así, esto no es bueno ni para tus rodillas, eso tiene que ser, tú déjalo, hazlo de esta manera. Bueno, bueno, bueno. Y luego oírle los pasos, pim, 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 sube, baja, sube, baja. Pues imagínate tú, era un tormento, ¿no? O sea, no estoy, porque a lo mejor se estaba 2 horas y media andando. Sí, en una casa de, sí, vale, planta piso, pero entiéndeme, esto es tremendo, ¿no? Entonces, gestionar eso, él lo gestionó así y estaba en paz, o sea, estaba tranquilo, estaba cubriendo la necesidad de sentirse que estaba haciendo algo para entrenarse el día de que pudiera hacerlo, ¿no? O sea, y para él era una meta y su pasión la ocupó ahí. Mi meta y mi pasión era diferente, como te digo, entonces lo supe llevar también desde esa manera de un auto entrenamiento y conectar con algo que me estaban pidiendo hacer y que a lo mejor pues
pues si no llega a esto, no lo hubiera hecho nunca, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, una vez que tú has aceptado la situación, ¿cuál fue tu herramienta? O tus herramientas, tal vez, ¿cuál fue la o las herramientas que tú has utilizado para manejar esta situación? O sea, para manejar esos miedos que te surgieron al principio, esa incertidumbre hacia el futuro. ¿Qué es lo que has utilizado? Ok, para mí fueron dos herramientas claves, que fue la escritura y la meditación. La escritura, es decir, conectar con el ser superior que tanto nos habla y que hay veces que no tenemos tiempo para escuchar y que está deseoso de que nos llegue información nueva para poder dar al mundo. Y eso es lo que creo que fue la joya en ese tiempo para mí. Lo segundo fue las meditaciones, es decir, hacer ese silencio consciente, esa escucha consciente, ese, ese también hablar y coloquiar, o sea, conscientemente de lo que estaba pasando desde una manera positiva y desde una manera del humor, porque, claro, todo lo que había fuera era tremendo, ¿no? Entonces, si eso lo envenenaba en mi casa, pues también eso yo no lo quería. Entonces, también era alimentar eso y meditar y ayudar también a que mi familia entrara también a ese ambiente de paz, de tranquilidad, de autosanación dentro de nosotros con esa herramienta, ¿no? Entonces, es que dices, madre mía, no fue en vano estar perdiendo el tiempo, esperar a que, bueno, pues ya nos dirán qué hacer. No, 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 ya me están pidiendo que lo que tengo que hacer, voy a hacerlo. Y la escritura para mí fue fundamental, sí, sí, sí. Sí, 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 qué bueno, qué bueno. Y entonces, ¿quién es Marian Pérez? O sea, ¿qué es lo que haces? Porque tú hablas ahora bastante de que, bueno, que por suerte tu profesión te ha ayudado, lo que sabes, lo que has aprendido en el pasado te ha ayudado, y aquí nos estás dando también unas herramientas, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que haces exactamente? ¿Cómo fue que tu profesión te ha ayudado tanto? Claro, claro, claro. Pues yo ya llevo mucho tiempo siendo terapeuta holística, es decir, sanando con mis terapias el alma, el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, pues me dedico, sobre todo, me dedico a despertar la energía femenina en el mundo, ¿no? A las mujeres para equilibrar su energía femenina, su sagrada energía femenina, y también a los hombres comprender también esa energía que también la tienen dentro de ellos, conectar con ese equilibrio en el mundo de los hombres y las mujeres en un equilibrio energético, ¿no? Pero sobre todo el despertar en esas necesidades, ese dolor concentrado en nuestro útero, ¿no? Concentrado en nuestra matriz. Entonces, las sanaciones de útero, las bendiciones de útero, trabajo como Mom Mother, que me formé con Miranda Gray. Entonces, también trabajo ese aspecto de sanar las heridas profundas, ancestrales y uterinas, esas memorias, por medio de ese tipo de sanación, de esos rituales y también de la mentorización y el seguimiento para mujeres que, bueno, tienen un sueño en su vida, quieren poder realizarlo y poder vivir de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues me fusioné con mi querida amiga coach y ahí hacemos unas mentorizaciones en la academia para que esos emprendimientos, esas mujeres líderes, holísticas, conscientes, que quieren desarrollar su vida y vivir de ese proyecto que nace de su alma, pues poder hacerlo, ¿no? Entonces me dedico pues a trabajar esa energía femenina, ese despertar y poder materializar su propósito en esta vida, ¿no? En esta tierra. Claro, muy bien. Y entonces, si ahora alguien nos estuviera escuchando y todavía siguiera con estas emociones que tú has descrito antes, que a ti te han cogido durante un momento de dificultad al principio de todo esto, en el 2020, el principio del 2020, pero si alguien todavía siguiera con estas emociones, por ejemplo, con miedos o con preocupaciones hacia el futuro, con miedo hacia la incertidumbre y todo esto, ¿qué sugerencia le podrías
contrastar o si quieres qué ejercicio, tal vez si tienes un ejercicio específico que se te ocurre o simplemente consejos, ¿qué es lo que le podrías decir? Ujú. Bueno, yo siempre digo que detrás de todo lo que te puede ocurrir en la vida siempre hay un propósito divino, siempre hay un propósito que viene de arriba, ¿no? Es decir, la aceptación, como decías tú antes, el fluir, se entiende si tú ves que detrás de todo esto siempre va a venir algo mejor, siempre no va a venir nada mejor, porque aun incluso dentro de las dificultades, em, si tú aceptas todo esto de una manera consciente, de una manera tranquila y de una manera positiva, siempre te va a traer algo así. Yo conecto mucho con la energía del universo, ¿no? Y yo sé que el universo es muchísimo más inteligente que nuestras cuatro paredes aquí en la Tierra, ¿no? Y entonces el propósito que nos tiene preparados a ti y a mí, a cada uno de los que nos estén escuchando, de cada persona que esté oyéndome ahora en estos momentos, es un propósito de luz y es un propósito maravilloso de generar, por supuesto, bendiciones detrás de todo lo que hay de difícil, ¿no? Mm. Entonces, yo no tengo un método en concreto y adecuado, ¿no? Yo lo que tengo es muchos, muchas situaciones, muchos métodos, puede ser como muy variado, pero sí que diría que cada persona que conecte con eso, que le deja en paz, con eso que le da tranquilidad, que no hace falta hacer grandes ejercicios durante mucho tiempo, ni hacer algo que nos cueste, porque dicen, ah, mira, ahora está de moda esto, voy a ver si yo no me encajo, pero bueno, no, 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 no. Yo no te diría, pues haz este método o haz esto otro. Yo lo que sí que diría es que eso que te hace estar bien, hazlo, potencialo, practícalo. La práctica, desde luego, hace mucho, es decir, meditación, en silencio, escuchar música, recitar mantras. A mí, por ejemplo, me han ayudado mucho recitar mantras, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor rezar les tranquiliza también, si son cristianos, ¿no? Entrar a una iglesia y estar en silencio y meditar o orar o rezar, ¿no? Ujú. Claro. Cualquier método que te haga serenar tu interior, que te haga vibrar alto. ¿Y cómo es vibrar alto? Es quitar basurillas mentales de miedos, de agobios, de incertidumbres. Entonces, ¿qué es lo que nos trae eso? Nos lo puede traer cualquier corriente, cualquier religión, cualquier método, siempre y cuando tú lo practiques, a ti te deje bien, te haga estar bien y desde luego cuando salgas al exterior transmitas luz, paz y tranquilidad, ¿no? Y desde luego, con eso termino, no traigas el pasado con lo que pesa del pasado, pues ya pasó, ¿vale? Ni te proyectes al futuro con demasiadas expectativas porque también es incertidumbre. Así que, como tú bien dices, cojo y rescato palabras tuyas, estate en el presente, que el presente es el que te hará realmente feliz, ¿no? Exactamente, sí, sí, es cierto, es cierto. Y entonces, si alguien, por ejemplo, se ha conectado contigo durante este video y le resuena todo lo que tú estás haciendo y quisiera de alguna manera contactarte, ¿tú tienes algún sitio web, tienes tal vez un email o algo para poder compartir, un Instagram? ¿Dónde te mueves mejor? ¿En qué redes sociales? ¿Y de qué manera pueden conectar contigo? Sí, por supuesto. Tenemos el Instagram, que es Academia Casiopea. Ujú. Sí, aquí eh, abajo lo voy a poner también. sí, ¿vale? Y luego en mi canal de YouTube, que es El Movimiento para el Despertar, de Marian Pérez, que es mi nombre. Ujú. Y bueno, pues mi correo electrónico, marianperez222@gmail.com. Buenísimo. Entonces aquí abajo en los comentarios del video van a quedar tus datos, van a quedar tus enlaces y todo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Marian, por este momento tan de compartir
ir y de compartir cosas bonitas y de compartir cosas positivas, ¿no? Ya que todas estas informaciones a veces que nos bombardean son hacia lo negativo, nosotros hoy nos hemos focalizado más en lo positivo y en cómo manejar esto, cómo salir de esto, soluciones, y eso es lo que más me apetece compartir con la gente, ¿no? Para Claro, claro que sí, al contrario. Muchísimas gracias, desde luego, a ti por... Gracias a ti, Marian, y ojalá que nos veamos otra vez porque me encanta todo tu enfoque y a ver si podemos compartir más información con la gente que nos está mirando. Ok. Claro que sí, porque superar los desafíos actuales, ¿verdad? Eso siempre, siempre es maravilloso. Gracias a ti de corazón, besitos y hasta cuando quieras. Muchísimas gracias, Marian. Hasta luego. Chao. Adiós.